Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal europeo de contrarreloj individual en Francia concluido y como no podía ser de otra forma, Remco Evenepoel se ha proclamado campeón de Europa de contrarreloj, una nueva exhibición para la historia del ciclista belga que ya parece que no compite contra los rivales actuales sino por convertirse en el mejor en esta disciplina a nivel histórico. Vaya barbaridad el rendimiento que sigue demostrando carrera tras carrera y de esta forma completa el doblete con el Mundial de Contrarreloj que se llevó hace apenas una semana en Ruanda. Brutal lo de Remco Evenepoel, segunda vez en su carrera que se proclama campeón de Europa y además ya tiene la vista puesta en el europeo de ruta de este fin de semana, que va a ser también salvaje y donde va a tener una oportunidad fantástica de revancha ante Tadej Pogačar y con la presencia también de otros como Jonas Vingegaard, Juan Ayuso y compañía, que parece que llegan en un magnífico estado de forma. Una carrera que desde luego no ha dejado indiferente a nadie, ¿no? Y que nos ha dejado unas diferencias brutales para el recorrido que teníamos, que era bastante corto, con un final un poquito exigente ese último kilómetro y poco, como ya comentamos ayer. Pero antes de arrancar con este análisis, recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, que le dejéis un like al vídeo y que os suscribáis al canal. Dicho lo cual, comenzamos comentando un poco las diferencias que nos ha dejado esta contrarreloj en Francia, que como ya veis ha tenido a Remco Evenepoel en la primera posición, 43 segundos por detrás Filippo Ganna, que se lleva la medalla de plata, Niklas Larsen, el danés, la gran sorpresa sin lugar a dudas de este europeo de contrarreloj a 1.08, y a partir de ahí Ethan Hayter a 1.09 se ha quedado a menos de un segundo del podio, Joshua Tarling a 1.10 también a 2 segunditos, lo han rozado ambos británicos. Y luego ya tenemos a Dan Hull, Vacek, Stefan Kung, que ha sido octavo a 1.47 y que desde luego ahora lo vemos también, pero hay una de las imágenes del día. Bruno Armirail, que ha sido noveno, y Alex Segaert cerrando esa décima plaza. Luego Soderqvist, Wolseyer, Remy Cabaña, Milesi, Mats Pedersen y demás. Biseger, que ha sido otro de los corredores que ayer también lo estuvimos comentando en esa previa, que era capaz de lo mejor y de lo peor. Se ve que hoy tampoco ha tenido el mejor día en general para Suiza, ¿no? Que tenía dos corredores con posibilidades, ¿no?, reales de estar en el top 5 ambos y de pelear por las medallas. Pues ya veis, Kung octavo y en este caso Stefan Biseger en esa decimoctava plaza a 2.39 de Remco Evenepoel, desde luego en una liga completamente diferente. Y el que veis finalmente que no ha estado, que no ha participado, es Joao Almeida, el ciclista portugués, que esta mañana al parecer se ha encontrado algo indispuesto, que no se encontraba del todo bien y que por tanto han tomado la decisión de no competir en este europeo de contrarreloj, y también pues pensando en recuperarse y salvaguardar las máximas fuerzas posibles de cara a este fin de semana en una prueba en ruta en la que desde luego pues sería uno de los grandes candidatos a pelear al menos por las medallas, ¿no? Así que veremos también si Joao Almeida se recupera o no. Dicho lo cual, Remco Evenepoel, que sigue haciendo historia, de hecho comentaba precisamente que ha dejado una de las imágenes del europeo, ¿no? Y es este momento en el que dobla a Stefan Kung, ¿no? En esta ocasión, una crono de 24 kilómetros, prácticamente llana en su totalidad, salvo ese repecho, ¿no? Ese pequeño ascenso final, ¿no? Y que, por tanto, pues parecía que iba a dejar unas diferencias mucho más pequeñas que el Mundial de Ruanda. Lógicamente es casi la mitad, ¿no? 16 kilómetros menos, redondeando, ¿no?, más o menos, de recorrido, muchísimo menos exigente, más plano, por tanto pues con los puros especialistas que sí que van a estar presentes, un minuto de diferencia entre ellos en la salida. Y aún así Remco Evenepoel se las ha ingeniado para doblar a Stefan Kung. Ya lo hizo en el Mundial, esa imagen también para la historia, ¿no?, destrozando a Tadej Pogačar. En esta ocasión ha sido con el gigante suizo, que no tiene tampoco la mejor temporada. Ahora hablamos también un poquito de la figura de Stefan Kung, ¿no? Pero sorprendente lo de Remco Evenepoel, ¿no? Es que, insisto, es una exhibición tras otra en la contrarreloj. Y para mí, no sé qué os parece, ahora comentamos también un poquito de declaraciones de todos y pensando en este fin de semana y demás, ¿no?, tanto de Remco como de su seleccionador y del top 5 en general, ¿no? Vamos a repasar declaraciones, pero dicho lo cual, en este caso la figura de Remco Evenepoel empieza a parecerse mucho a la de Tadej Pogačar, cada uno en su terreno. Tadej Pogačar hace unos años era un corredor que ya maravillaba a todos, que conseguía las mejores carreras del mundo, con espectáculo por todo lo alto siempre, pero que desde la temporada pasada ha conseguido un aura y una sensación, por así decirlo, de
imbatibilidad, de destrozar a todo el mundo y estar claramente un peldaño por encima del resto, de competir contra la historia, en el caso de Tadej Pogačar, porque estos años todos sabréis que estaba ahí Jonas Vingegaard, estaba Primoz Roglic, ¿no? Por ejemplo, que en esas vueltas por etapas le peleaban de tú a Tadej, le competían bastante. Ahora da la impresión de que incluso esa lucha se les queda demasiado grandes, ¿no? A Jonas Vingegaard, a Primoz Roglic, que está en otra galaxia, el esloveno. Y en el caso de Remco Evenepoel yo creo que empieza a ocurrir un poco lo mismo, pero en la contrarreloj. Estos años estaba el propio Stefan Kung, estaba Filippo Ganna, teníamos la irrupción un poquito también de Joshua Tarling desde hace un par de años, y ahora es que Remco Evenepoel le mete una paliza tras otra a estos súper especialistas contra el crono, y da la impresión que, al igual que hace Tadej Pogačar en la ruta, Remco Evenepoel en la contrarreloj no tiene rival y también pasa ya a competir contra la propia historia para coronarse el mejor contrarrelojista de todos los tiempos. Así que chapo por Remco Evenepoel, desde luego es salvaje lo que está haciendo, lo que está consiguiendo. Y en este caso, pues Remco, que ya ha hablado, ¿no? Comentamos un poquito declaraciones de Remco, también ha dicho lo siguiente: significa mucho, ¿no? Lógicamente, conseguir este europeo. Cuando volví de mi lesión, uno de mis objetivos era este Mundial de Crono, era este europeo también. Hubo muchas dudas al principio, pero ya es parte del pasado. Estoy muy contento por conseguirlo. Nunca me acostumbro a ganar, ¿no? Así que también importante, ¿no? Que un corredor, en este caso de esta magnitud, pues siga teniendo también esa satisfacción por conseguir los triunfos, que no te acostumbres tampoco a las victorias y que sigas teniendo también en parte ese hambre competitiva y esas ganas de seguir trabajando, ¿no? De saber que no es normal imponerse, ¿no? Que lo lógico es siempre estar por detrás, es mucho más fácil, ¿no? No ganar que en cambio llevarse el triunfo, ¿no? Y de hecho Remco Evenepoel ha comentado también una anécdota, algo que le ha ocurrido en esta crono y que le ha condicionado muchísimo, y es que ha tenido un problema con la radio Remco Evenepoel, y ha dicho que en esa rampa de salida, donde a él siempre le dicen unas palabras, siempre le comentan algo, no le han dicho nada en esta ocasión, y ahí Remco ya es cuando en su cabeza ha dicho, vale, esto es raro, así que o no funciona la radio o se les ha olvidado decirme algo, ¿no? Y que de hecho ha empezado la contrarreloj y que en ese primer minuto de esfuerzo tampoco le habían dicho nada, ¿no? Lo que para él, pues evidentemente seguía siendo muy extraño, él centrado en hacer su esfuerzo, pero que no dejaba de ser algo curioso. Y además ahí es cuando evidentemente pues empezaba a ver, ¿no? Que quizá la radio estaría estropeada y que seguramente pues sí que le hubiesen dicho algo, pero que él no lo estaba escuchando, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? Pues que Remco ha dicho que ha empezado a oír la radio a falta de 1,5 kilómetros, que la única referencia que ha tenido en toda la contrarreloj ha sido justo a pie de esa última subida de apenas 1 kilómetro, en la que le han dicho que tenía 20 segundos de ventaja. Eso es todo lo que ha oído Remco Evenepoel por la radio. No funcionaba durante toda la prueba y por tanto pues un hándicap enorme, teniendo en cuenta que en esos puntos intermedios pues no vas teniendo las referencias de tus rivales si no sabes si estás consiguiendo el objetivo, si tienes que apretar más, si te están superando, si no, y bueno, simplemente ha dicho que se ha limitado, ¿no? A hacer su mejor esfuerzo, que le ha dado absolutamente todo y que pues al final que ha podido conseguir un magnífico resultado. Un Remco Evenepoel que de hecho pues ya también, como es evidente, empieza a pensar en esta prueba en ruta del fin de semana, donde va a tener esa reválida frente a Tadej Pogačar que ya comentamos, sumándose también la presencia de Jonas Vingegaard, sumándose la presencia esperablemente, ¿no? En este caso de Joao Almeida, porque ya veis que, bueno, si hoy se ha encontrado mal y no ha salido en la crono, pues veremos también cómo evoluciona. Juan Ayuso, que le viene mejor este recorrido, ¿no? Que de hecho sabe lo que es ganar, ya comentaremos también un poco cuando hablemos la previa, ¿no? Pero bueno, va a ser otra vez durísimo, y de hecho el propio Remco, ¿no? Teniendo en cuenta también un poco que viene de este Mundial de Ruanda, una de las posibilidades era que quizá pues estuviese un pelín por debajo de ese rendimiento, ¿no? Por el esfuerzo que has hecho en los mundiales, pero que ha dicho que no, que Remco ya el propio lunes incluso, ¿no? Que es el día que viajó y demás, que se encontraba muy fresco, ¿no? Y que aquí pues se ha limitado a hacer pequeñas salidas, a pasar también tiempo en el hotel el martes para recuperar, estar tranquilo, ¿no? Y que bueno, pues que intentando ser lo más profesional posible y tratar de estar completamente centrado y sacar su mejor versión. Así que interesantes declaraciones de Remco Evenepoel, ¿no? Teniendo en cuenta que ha vuelto a conseguir un campeonato de Europa en contrarreloj. Veremos si cierra
esta prueba en ruta, que es una de las pocas carreras que aún no tiene, ¿no? en su vitrina personal, ¿no? Sobre todo pues teniendo en cuenta que ya ha sido campeón tanto del mundo en crono como en ruta, campeón olímpico tanto en crono como en ruta, y el europeo, que además ya lo había ganado anteriormente, pero la ruta todavía no se ha hecho con ella, ¿no? Así que seguro que la tendrá en mente, ¿no? Como un súper objetivo a conseguir y con unas ganas enormes, ¿no? Y sabiendo que encima está volando. Por otro lado, el seleccionador belga, ¿no? Serge Pauwels, que también después de este nuevo éxito de Remco, ha comentado un poco que el ciclista belga tenía un poco 4 objetivos, ¿no? 4 grandes objetivos en estas 2 semanas, evidentemente las 2 cronos y las 2 pruebas de ruta, tanto de los mundiales como del europeo, y que lo que está haciendo Remco es impresionante porque, lógicamente, ha conseguido 2 victorias y la otra ha sido una medalla de plata, ¿no? Que es algo casi inalcanzable a la altura de muy pocos corredores y que de hecho, en este caso, lo que sorprende también, y va en la línea de esto último que hemos hablado del propio Remco, de que se sentía muy fresco y demás, su propio seleccionador, Serge Pauwels, ha dicho que no va a decir que Remco esté en mejor momento que en la crono del Mundial de Ruanda, pero que como mínimo se encontraba al mismo nivel que esa jornada, ¿no? Así que también muy increíble estas declaraciones, desde luego muy positivas pensando en lo que nos puede deparar el fin de semana y teniendo en cuenta que Remco Evenepoel está al menos al mismo nivel que es en lo que ha insistido su seleccionador, es súper importante y además teniendo en cuenta que el ciclista belga se encuentra muy fresco, que no está pesando los esfuerzos y que de hecho su propio seleccionador ha comentado que podría decir que incluso le ha favorecido hacer el Mundial de Ruanda y en concreto la prueba en ruta del domingo para estar en una gran condición en esta jornada de hoy en la contrarreloj, ¿no? Así que, bueno, curioso, ¿no? Quizás se podría esperar que le hubiese pasado un poquito más de factura por ese esfuerzo tan escandaloso que hicieron los ciclistas el domingo, ¿no? Con esa brutalidad de prueba. Pero Remco se ha encontrado muy fresco y desde la propia selección pues ya han reconocido que Remco está como mínimo al mismo nivel que en Ruanda, ¿no? Así que, bueno, la ha podido incluso beneficiar. Sorprendente desde luego y chapo por ellos, ¿no? Y viendo luego un poquito también el resto de clasificaciones, hay que comentar un poco la situación porque ya veis, en este caso, pues Filippo Ganna ha completado esa segunda plaza del podio, Niklas Larsen, que ha sido la gran sorpresa, ha sido tercero y vamos, ¿no? Un poquito a repasar también alguna que otra declaración de los 5 primeros, en este caso nos quedan del segundo al quinto, así que comentamos un poquito, que lo tengo también por aquí escrito un poco lo que han ido diciendo estos corredores. En el caso de Filippo Ganna, que ha terminado en esta segunda plaza, la verdad es que se ha mostrado bastante serio, ¿no? Un poquito daba la sensación de abatimiento, ¿no? Ante esta derrota frente a Remco Evenepoel y sobre todo un poco frustración, resignación se le podría decir, ¿no? Seguramente una sensación de saber que no puede hacer nada ahora mismo ante Remco Evenepoel en las cronos y lógicamente para una figura de la calidad de Filippo Ganna debe ser muy frustrante, ¿no? Y difícil de aceptar, ¿no? De hecho, pues cuando le han preguntado su valoración sobre esta medalla de plata ha dicho lo siguiente: nada que decir, es el campeón del mundo, ahora del europeo no tengo nada que decir, ¿no? Simplemente resignación pura y dura de Filippo Ganna ante Remco Evenepoel. Y esto sí, una de las claves de esta contrarreloj, y es lo que ha comentado y ha insistido bastante en ello el ciclista italiano de Ineos, es la magnitud del viento en la jornada de hoy, ¿no? Ha afectado mucho, ha sido una jornada con muchísimo viento y de hecho el ciclista italiano ha dicho que hoy el CDA, ese coeficiente de resistencia aerodinámica, ha sido incluso más importante que los vatios y que eso, por tanto, ha favorecido mucho a Remco Evenepoel, porque es mucho más pequeño que él, lógicamente, que Remco pues estará en 60 o 70 kilos, ¿no? Y que, pues al final, ¿qué es lo que hay, ¿no? Que eso pues seguramente haya beneficiado al belga, que ha influido más por el viento, pero bueno, un poquito más resignado, ¿no? Sabiendo que Remco, al fin y al cabo, a día de hoy, es el número 1 en estas cronos. Yendo a la tercera plaza, en este caso Niklas Larsen, era la gran sorpresa. Ayer dijimos que evidentemente no era un corredor que fuese a tener opciones, ¿no? En general la selección danesa, ¿no? Con la figura de Mats Pedersen, que quizá lo podía hacer un pelín mejor, pero no se esperaba nada realmente serio, ¿no? De ninguno de ellos, y Larsen ha sido la gran sorpresa y él mismo ha reconocido que no se lo esperaba y dice: ayer le dije a la prensa danesa que sería un buen resultado si estaba en el top 10 y que estoy muy contento, hoy ha sido el final de una gran temporada en la que he trabajado mucho, espero que pueda mejorar y que no sea lo mejor que haya podido hacer en mi carrera, ¿no? Espero mejorar el año que viene y seguir progresando y demás, así que un Niklas Larsen
que también, al igual que en este caso lo ha hecho también Filippo Ganna, pues una posición muy diferente, uno abatido y el otro sorprendido, ¿no? Insisto, al igual que lo comentamos ayer, él no se lo esperaba, pero es que él ni nadie no veían un rendimiento así. Terminar a 1.08 de Remco Evenepoel justo por detrás de Remco y de Filippo Ganna es algo que el propio danés ha reconocido que es un sueño, ¿no? Y encima pues haberlo peleado también con los dos británicos, que ha estado súper ajustado luchándolo con ellos y que les haya podido batir quedando justísimo por delante, pues que es una satisfacción enorme, ¿no? Y desde luego pues algo completamente inesperado e insisto, la gran sorpresa con mucha diferencia de este Campeonato de Europa y me cuesta creer que la prueba en ruta nos pueda dejar una sorpresa de tal magnitud, ¿no? Porque nadie hubiese dado un duro, sinceramente, por el ciclista danés, que de hecho hablaba un poco, ¿no? De intentar mejorar para la próxima temporada. Ya veis, tiene 28 años y es que está compitiendo en el Belton Bornholm y la próxima temporada va a cambiar de equipo y se va al Unibet, ¿no? Así que no es un ciclista que esté compitiendo en el World Tour, ¿no? Pasó unos años en el 1X, pero claro, el 1X tampoco es del World Tour, ¿no? Es de esa categoría Pro Team, un ciclista que está siempre, pues, bueno, en punto secundario, ¿no? Respecto a los grandes especialistas, que ha tenido sus buenos momentos a lo largo de la temporada, ¿no? Vimos una cuarta plaza en la contrarreloj del Tour de Dinamarca, por ejemplo, fue segundo en esos nacionales, o sea, al fin y al cabo, evidentemente es un buen especialista, ¿no? Pero, lógicamente, no es un corredor de primer nivel y ya con 28 años, pues sorprende, ¿no? Que tenga un resultado de estas características ante los mejores especialistas del mundo, ¿no? Completamente inesperado, pero desde luego chapó por él y hay que aplaudir el fantástico trabajo que ha estado haciendo y en lo que él ha querido remarcar mucho, que se sacrifica mucho y que al final le ha salido bien, ¿no? Y luego yendo con los dos británicos, ¿no? Que también pues, se han quedado al borde de la gloria de conseguir ese buen resultado, para ellos también ha sido bastante frustrante, ¿no? Porque eran evidentemente serios candidatos a las medallas y en este caso, pues así lo han reconocido. En el caso de Ethan Hayter, que ha sido cuarto a un solo segundito del podio, ha dicho que antes de empezar la contrarreloj sí que creía que todo era posible, es decir, Ethan Hayter incluso creía que podía pelear por ganar esta contrarreloj, de hecho pues no llegaba en un mal momento de forma, ha insistido muchísimo también en esa faceta del viento que ha influido muchísimo, que se ha intentado hacer lo más pequeño posible encima de la bici y de hecho pues ha reconocido que también ha sido una temporada muy complicada para él, ¿no? Que esta segunda mitad de año sí que es cierto que ha ido bastante mejor, que ha empezado a reencontrar un poco las sensaciones, reencontrar el rumbo, pero que aún así pues ha seguido siendo complicada, ¿no? Que por ejemplo en Polonia pues pasó por el COVID y demás, así que bueno, no es un mal resultado para Ethan Hayter, ¿no? Yo creo que terminar cuarto a un solo segundo del podio es fantástico para este ciclista británico, es cierto que cuando te quedas tan cerquita, ¿no? Seguramente te quede más un poco esa sensación de lástima, ¿no? En vez de alegría realmente, ¿no? No lo vas a valorar tanto porque lo has tenido en tus manos, ¿no? Y seguramente pues te quedes un poquito más con esa resignación dentro, ¿no? De qué hubiese pasado si a lo mejor en cierto punto hubiese apretado una pizquita más, empiezas a comerte mucho más la cabeza, pero de todas formas, teniendo en cuenta cómo le ha ido el año y sobre todo pues, lo que él mismo ha comentado, yo creo que Ethan Hayter en el fondo tiene que estar contento y el que desde luego que no estaba contento es Joshua Tarling, porque Joshua Tarling hoy ha sido quinto, se ha quedado también muy cerca del podio, era de salida seguramente el tercer gran favorito, lo habíamos comentado por lo que ha hecho estos años en los mundiales, en los europeos de contrarreloj, una figura en crecimiento total, ¿no? Un gigante en esta disciplina con apenas 21 años, ¿no? Que ya avisó desde que llegó aquí al World Tour con 19. Espectacular lo de Joshua Tarling, pero en este caso se ha mostrado completamente abatido, ¿no? Y al igual que su compañero de equipo Filippo Ganna también lo estaba un poco con esa resignación, en el caso de Joshua Tarling era también resignación, pero de una manera diferente, ¿no? Ganna, ya hemos visto que lo ha achacado un poquito más a esas condiciones del viento y en el fondo a resignarse sabiendo y reconociendo que Remco Evenepoel es intratable ahora mismo, y en el caso de Joshua Tarling ha sido un poquito más por el hecho de que a él a nivel personal no le terminan de salir las cosas. Ya he dicho que este resultado que es una pena, pero que más o menos en el fondo pues está contento, está satisfecho con lo que ha hecho y que no había más, ¿no? Que simplemente pues desde el Giro de Italia, que le vimos muy bien, que ganó una contrarreloj, que fue segundo en la otra y demás, pues que no le han salido las cosas desde entonces, ¿no? Y por tanto, pues sí que se ha visto bastante abatido, ¿no? En esa entrevista, ¿no? Que ha hecho posteriormente, así que, bueno, una pena para Joshua Tarling, pero bueno, un ciclista que desde luego tiene todo por delante, que ya tiene un palmarés envidiable, que es uno de los grandes referentes en las cronos, ¿no? Y que desde luego
pues bueno, aunque no le termine de salir las cosas en este periodo, no está mal una quinta posición en europeo, ni muchísimo menos con 21 años, aspiraba a más, evidentemente, tiene capacidad para más, pero igualmente tiene muchísimo margen de mejora todavía y tiempo para recuperarse, centrarse nuevamente y ver cómo va evolucionando. Y luego a partir de ahí hay que comentar un poquito la sensación también de Stefan Kung, en este caso, que ya he dicho, ¿no? Que ha dejado lógicamente una de las imágenes del día, siendo el ciclista que ha claudicado ante Remco Evenepoel, el ciclista que ha dejado esa imagen siendo doblado y que desde luego es muy llamativo, ¿no? Porque Stefan Kung siempre ha sido uno de los referentes estos últimos años en las cronos. Tiene magníficos resultados, la del Mundial pues había que cogerla con pinzas porque era un terreno demasiado exigente como para el suizo, pero sí que es cierto que la de hoy le venía muy bien, ¿no? Penaba un poquito en esa última parte de la contrarreloj, pero de todas maneras digamos que le favorecía, ¿no? Lo que pasa es que este año, si atendemos un poquito a los resultados, como estáis viendo, pues no han sido buenos realmente en ningún momento, ¿no? Esa crono del Tour de Romandía, ese prólogo fue sexto, ¿no? Y era seguramente una de las que mejor le venían esta temporada, fue sexto también en la de Polonia, en la de la Vuelta terminó sexto también, en fin, no han terminado de hacer bien las cosas este año, siendo una de las grandes referencias siempre en esta disciplina, y en el caso de Stefan Kung, al tener 31 años, que va a cumplir 32 ahora, pues se puede abrir un poco varias incógnitas, ¿no? Por un lado, es cierto que es un corredor que también en la época de clásicas ha tenido buenos resultados. Ya veis que fue noveno en A Través de Flandes y séptimo el Tour de Flandes, ¿no? Entonces es un corredor que voló en esa parte de la temporada, ¿no? Con el sexto que no he comentado en la E3. Un ciclista lógicamente de muchísima calidad, que sigue brillando en el periodo de clásicas de primavera, que luego en las cronos sigue siendo un pilar, un corredor que puede sacar buenos resultados, ¿no? Que está ahí delante, pero es cierto que al menos en las cronos este año no ha terminado de rendir a su 100%, ¿no? Y por tanto, pues cuando vas a cumplir ahora 32 años, se puede abrir un poquito quizá esa ligera incógnita de si está empezando a decaer algo Stefan Kung a nivel de rendimiento, ¿no? Ya sabemos que hay corredores que son capaces de, bueno, corredores o deportistas en general, ¿no? Sea el deporte que sea, que son capaces de alargar bastante su carrera deportiva rindiendo a un nivel altísimo y sosteniendo el listón, y hay otros que incluso a una temprana edad ya empiezan a caer, ¿no? Que tienen varios años de brillantez, que no aguantan tanto, y en este caso, pues con Stefan Kung, lógicamente, la temporada de clásicas de primavera en esas clásicas belgas ha brillado, no ha estado bien luego en las cronos, que seguramente pues sea su gran especialidad, y por tanto, pues bueno, a mí me cuesta creerlo, pero yendo a cumplir ahora 32 años en noviembre, como veis, pues quizá podría ser que esté empezando a bajar una pizquita Stefan Kung. Me cuesta creerlo, pero podría ser, ¿no? Sobre todo, insisto, teniendo en cuenta que ha hecho muy bien la primavera, pero luego otra posibilidad es que también esté pensando más ya en la próxima temporada que este año, ¿no? Que quizá el cambio de aires, el dejar Grupama, ¿no? Que ha sido prácticamente el equipo de su vida, ¿no? Es cierto que estuvo en BMC, ¿no? Pero luego, lógicamente, pues desapareció esa formación, se marchó a Grupama y lleva ahí, ¿no? Gran parte de su carrera deportiva. Y ahora pues se va a marchar a Tudor, con quienes ha fichado por las próximas 3 temporadas hasta 2028. Y quién sabe, ¿no? Es que podría ser que quizá ese cambio de aires le haya descentrado un pelín, que por lo que sea no termine de rendir al 100%. Y desde luego, la otra parte es seguramente lo que estén pensando desde la propia directiva del Tudor, ¿no? Que han hecho una inversión importante en un corredor que se espera mucho, ¿no? Del que creen que puede ser desde luego una de las piezas clave del proyecto, pensando precisamente en esas clásicas, pensando también en las cronos, y que sí, en unas ha rendido muy bien, en las otras no ha terminado de brillar cuando a priori son su gran punto fuerte. Entonces, bueno, seguramente que ellos también estén un poquito nerviosos, quizá a lo mejor, quién sabe, tendrían que decirlo ellos mismos, seguramente pues dirían que confianza plena y demás a estas alturas, pero en el fondo quizá pues les puede empezar a preocupar, ¿no? Que un corredor que firmas con tanta ambición, ¿no? Y para ser una de las referencias, pues quizá no termine de sacar su 100%, y que sobre todo hoy en un europeo de contrarreloj que le viene a las mil maravillas, pues termine en la octava posición a 1.47 de Remco Evenepoel en solo 24 kilómetros, ¿no? Es demasiada diferencia, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona también el futuro de Stefan Kung, ¿no? Ojalá que saque otra vez a relucir su mejor versión en esta disciplina, pero desde luego no ha sido el caso de hoy, ¿no? Hay una crono que por revisar, ¿no? Rápidamente para que veáis también cómo ha ido evolucionando la tabla. Enseguida Remco Evenepoel ha marcado esa diferencia y ha ido aplastando a sus rivales, ¿no? Ya veis que en ese primer punto intermedio, ¿no? Que estaba, nada, en apenas 6 kilómetros y pico más o menos de la contrarreloj, ha volado, ¿no? Ha volado Remco, les ha metido ya
prácticamente 14 segundos a Filippo Ganna, 16 a Tarling, 17 a Pedersen, que ha empezado muy bien, lo que pasa es que luego ha ido cayendo, ¿no?, el ciclista danés, y en este caso pues Remco ha sido proporcional el tiempo que les ha ido endosando a sus rivales, Ganna, Tarling. El que veis que ha sido todo lo contrario ha sido Ethan Hayter, ¿no?, que no ha empezado también la crono, que ha sido una de las claves también, que estaba a 20 segundos al inicio de Remco, ¿no?, sobre todo pues con Tarling, que se estaba jugando ese podio, cedía 4 segunditos, el segundo punto intermedio estaba a 42, ya estaba a 6 de ese podio virtual, ¿no? Y luego, pues si veis, Remco ha seguido incrementando diferencias, 33 segundos, que de hecho esto es curioso porque ya veis que ese último punto intermedio estaba justo antes de arrancar esa última subidita, ¿no?, de apenas 1 kilómetro y poco. Ahí Remco Evenepoel ha dicho que por radio le han comentado que tenía 20 segundos, ¿no? Y realmente tenía 33, ¿no? Así que bueno, anécdota curiosa también, un poco lo que hemos hablado antes de la radio, pues que le han dado una información que realmente no parecía ser del todo exacta, ¿no? Igual pues por motivarle a apretar un poquito más por si acaso. Quién sabe, ¿no? Pero bueno, lo tenía controlado Remco, o igual, pues no lo ha entendido bien el ciclista belga y le han dicho 30 y ha entendido 20, quién sabe, ¿no? De todas formas, 33 segundos tenía ya sobre Pipo Gana, 55 a Larsen, que aquí es cuando hacía el sorpaso, y Joshua Tarling estaba pegado, pero aquí empezaba a caer un poquito el británico, y cuando Ethan Hayter ya empezaba a recuperar un poquito esa diferencia respecto a muchos corredores, ya veis que gana alguna posición, y sobre todo, donde ha marcado la diferencia Hayter ha sido en esa última subida, que ha pasado a su compatriota, y que no ha conseguido el podio de milagro, ¿no?, porque le han dosado muchísimo tiempo, 8 segundos en apenas ese kilómetro que tiraba hacia arriba al danés, ¿no? Así que increíble también el final de Ethan Hayter, lógicamente haciendo valer su capacidad un poquito más escaladora, ¿no?, que va bien en ese tipo de ascensos, ¿no?, un poquito más tendidos, explosivos y demás. Así que bueno, esto es un poco lo que nos ha dejado este europeo de contrarreloj, haciendo el repaso a todo. Enseguida tendremos también estos días el de ruta, que va a ser una locura. Seguiremos, como siempre, pues todos estos días, ¿no?, analizando cosas por aquí en el canal, del Mundial, a ver si da tiempo a comentar algo, si no lo dejaremos ya un poquito para más adelante, algunas que otras conclusiones, ¿no?, también a futuro, porque en cuanto acabemos el europeo entraremos con las clásicas italianas y Lombardía, entonces no sé cómo iremos de tiempo ahí, pero bueno, igualmente que sepáis que va a haber contenido como siempre en el canal, y todos yo creo ya deseando que llegue estos días la prueba en ruta, que presenta una participación de 10, así que nada, dejadme vuestras impresiones en los comentarios, cómo lo habéis vivido, qué os parece este nuevo triunfo de Remco Evenepoel, si os sorprenden las diferencias, si no, como habéis visto a Pipo Gana, Larsen en esa tercera plaza. Sea como sea, insisto que tenéis las redes sociales en la descripción, que estaremos haciendo contenido estos días. Así que nada, como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dad like, dad la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!